8:54, vamos a platicar con Andrés Oppenheimer sobre el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador y por qué está estallando esta narcoviolencia en el país. Querido Andrés, te saludo y de entrada te cuento que escuchaba esta madrugada a Yamil Maguad, expresidente del país, diciendo que pues Ecuador está corriendo el riesgo de convertirse en un narcoestado. ¿Cómo estás? Hola Pascal, sí, sí, y corriendo rápidamente, Pascal. En las últimas horas hablé con varios altos funcionarios y expertos en seguridad, especialmente en tema de narcotráfico, y me dicen que todo esto, Pascal, se originó o empezó en la época de Rafael Correa, la época del expresidente populista Rafael Ujú. Correa entre el 2007 y el 2017. Él hizo tres cosas, dicen varios expertos, que llevaron a todo esto. Primero, hizo un acuerdo con las pandillas, un poco lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, según reporta El Faro y otros medios, que trajo lo que los críticos llaman una paz mafiosa, o sea, una paz aparente, pero que al mismo tiempo permitió que se desarrollaran estas pandillas. Después, Correa desmanteló la base de Manta, tú te acordarás, la base de Estados Unidos en Manta que monitoreaba y controlaba el espacio aéreo para evitar vuelos de narcotráfico en Ecuador. Y tercero, Correa lanzó una política de inmigración que él llamó de ciudadanía universal, que permitió entrar prácticamente a todo el mundo sin preguntas, sin chequear sus pasados y permitió que ingresaran en Ecuador las mafias del narcotráfico de Colombia, de Albania, de Eslovaquia, de Italia y de México. Ahora, Pascal, esto me lo dijeron varios expertos en seguridad, inclusive el actual candidato presidencial Otto Sonnenholzner. Ellos atribuyen principalmente lo que está pasando ahora a las políticas que se autorizaron hace 10, 15 años. Probablemente eso sea cierto, pero obviamente hay factores de fondos, o sea, no se puede atribuir todo lo que está pasando hoy a Correa, porque hay también cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo son que Ecuador está metido como en la mitad de dos de los principales productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, y es un país dolarizado, o sea que es un país donde lógicamente los narcos pueden lavar su dinero mucho más Mm, fácilmente que ese en es un buen países con dato. otras monedas. Sí. Entonces, yo creo, Y Pascal, además, perdón, que, metido ahí entre Colombia y Perú, que son los grandes productores de cocaína, claro, ¿no? claro. Sí. Entonces, yo creo, Pascal, que Ecuador corría el riesgo de convertirse en un narcoestado ya de mucho antes. Ujú. El hecho concreto es que eh, está creciendo la violencia del narcotráfico. Esto puede acelerarla todavía más porque incrementa las luchas entre los grupos criminales, pero lo que hay muchos temores, Pascal, es que después de las elecciones del domingo 20 de agosto, si gana la candidata de Correa, que está primera en las encuestas, Sí. porque muchos ecuatorianos recuerdan la bonanza petrolera de los años de Correa, donde hubo mucho dinero en el país y recuerdan esa época con nostalgia. Muchos temen de que si gana la candidata de Correa, Correa vuelve al país, se vuelven a estrechar los lazos con Venezuela y ahora Luisa González, sería, ¿no? sí, Sí. y ahora si eso ocurre, podría ser aún más peligroso. Por ejemplo, hablé con Douglas Farrar, un experto en seguridad de IBI Consultants de Washington, que es un hombre que testifica frecuentemente ante el Congreso sobre temas de narcotráfico, y él dice que si vuelve Correa va a ser peor que antes, porque según él, ahora Correa estaría mucho más incentivado porque no solo tiene a Maduro en Venezuela, sino que tiene a Petro en Colombia, y los vínculos de Correa con grupos transnacionales
criminales, o como en su momento fueron las FARC, eh, eso, según Fara, empeoraría todavía más la situación. De manera que eh, si no es un narcoestado, Pascal, es un No país está lejos de serlo. que va de mal en Sí, peor. oye, ¿algo te dijeron de que explique por qué este asesinato? ¿Fue un mensaje? Porque pues este candidato podría probablemente pasar a la segunda ronda, pero no parecía, iba muy atrás en las encuestas, ¿no? Hay una encuesta que lo daba cuarto y una encuesta que lo daba segundo, pero Ujú, las encuestas de hoy en Ecuador, Pascal, son bastante sospechosas porque hay una enorme cantidad de indecisos. ujú, ujú, Entonces, pareciera ser que todas las encuestas coinciden en que Luisa González, la candidata de Correa que tú señalabas antes, va primera, pero hay tantos indecisos que es muy difícil saber dónde estaba. Pero el hombre estaba entre ujú. el segundo y cuarto puestos, era el hombre, digamos, el más feroz crítico de Correa, Sí. el hombre que destapó los temas de corrupción, que algunos de ellos llevaron a una convicción a 8 años de prisión a Correa, que no Ujú, cumplió porque se fue del país, vive en Bélgica, pero tenía muchos enemigos. O sea, los narcos, no solo Correa tampoco, otros políticos también. Era un ex sindicalista, periodista, que se había dedicado a denunciar la corrupción desde siempre y tenía muchísimos, muchísimos enemigos. Pero, Pascal, la policía dice que fueron grupos narcos, hay 6 jóvenes colombianos detenidos, sí. colombianos Ujú, detenidos, o sea, se presume que son miembros de una pandilla de narcotráfico, ujú, pero también hay quienes piensan que esto es un intento de enrarecer el clima electoral. ujú. Estamos a menos de una, una semana y media de las elecciones. Bueno, pues lo estaremos viendo y a ver si también en algún momento platicamos contigo sobre las elecciones en Argentina. Yo creo que puede ser interesante platicar Claro que sí, ese tema. Pascal, este domingo van a ser. Gracias, te mando un abrazo. Gracias, Pascal, buen fin de semana. Igualmente, Andrés Oppenheimer, todos los viernes aquí en la primera emisión.